Ahí estoy grabando. Entonces, este tipo de ciclo es utilizado para sistemas que requieren potencias menores, que van del orden de los 225 kilowatts. Bueno, y el tema de tener la bujía tiene que ver también con tener de realizar la combustión en el punto exacto. ¿Y por qué? Y esto se relaciona con lo que viene después, que la relación de compresión en estos sistemas va a estar limitada por el autoencendido. ¿Por qué? Porque el aire puede alcanzar temperatura tal que se alcance la temperatura de ignición del combustible. Y esto genera lo que se llama el golpeteo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Provoca ondas de alta presión que producen pérdidas de potencia. Entonces, al final es como perder como la coordinación dentro del motor. Entonces, no se realiza una buena transferencia de la energía desde el combustible al cigüeñal. Entonces, se compone de 4 procesos: compresión isentrópica, calentamiento a volumen constante, expansión isentrópica y cesión de calor a volumen constante. Entonces acá hice un pequeño diagrama de cada uno de los procesos que ocurren, ¿sí? Entonces primero tenemos la compresión isentrópica. Entonces el balance de energía va a ser E entra igual a sale más acumula. En este caso, en este proceso, no sale nada, ¿no es cierto? Entonces acá lo que va a entrar va a ser un trabajo, el trabajo de compresión, ¿sí? Y esto va a ser igual a la variación de energía interna del aire, ¿sí? Que se puede escribir como se ve por el delta T. Después vamos a tener calentamiento a volumen constante, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tener es que entra un calor y varía la energía interna, ¿sí? Después tenemos la expansión isentrópica, que no entra nada, y lo que sale es un trabajo. Y tenemos también la variación lo que se acumula va a ser la variación de energía interna, y por ende vamos a tener esta relación de acá. Y lo otro que tenemos va a ser una cesión de calor a volumen constante, ¿sí? Entonces, fíjense que acá todo lo ocupamos con el CB, ¿sí? Ya, relaciones importantes. Esto es con calores específicos constantes. Esta es para la compresión isentrópica. Así que ya lo habíamos visto antes, pero con las presiones. Acá se invierte la relación, porque antes lo hubiéramos hecho P2 sobre P1. Luego tenemos la expansión isentrópica, ¿sí? Que al final es con el inverso de la relación de compresión. También tenemos la K, que va a ser la relación entre calores específicos, que en el aire está del orden del 1,4, ¿sí? Entonces al final esto siempre es elevado a 0,4. Y también tenemos la eficiencia térmica, ¿sí? Que va a ser el trabajo neto partido en el calor que ingresa. Bueno. Ya, y por otro lado vamos a tener el ciclo diésel, que es encendido por compresión. Entonces la diferencia con el sistema anterior es que acá, como les dije antes, que teníamos una bujía, ahora acá simplemente lo que pasa es que el aire, al comprimirse, su temperatura aumenta hasta un punto que es capaz de iniciar la combustión del combustible. Entonces ese aire se comprime a una presión muy alta y a su vez aumenta su temperatura de manera tal que inyectar el combustible se enciende espontáneamente. Estos sistemas son para más de 225 kilowatts y también se compone de 4 procesos. Y acá vamos a tener una variación con respecto al otro, porque vamos a tener compresión isentrópica, pero acá la división de calor va a ser a presión constante. ¿Qué significa que sea presión constante? Que se va a desplazar el pistón cuando se le realice esta transferencia de calor, ¿sí? Entonces vamos a tener una pequeña diferencia ahí. Bueno, después expansión isentrópica y rechazo a calor a volumen constante. Entonces acá, bueno, si se fijan, este es el mismo, pero acá vamos a tener que la transferencia de calor, ¿sí? También va a producir que esto se expanda, ¿sí? Entonces quiero que se fijen en este detallito de acá. Que acá lo que entra va a ser calor y va a salir un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, y esto también va a haber una acumulación de energía interna. Entonces acá, yo este trabajo lo puedo escribir como esa presión constante, como la variación de los volúmenes específicos, ¿sí? Y la variación de energía interna, como como el calor específico a volumen constante por la diferencia de las temperaturas. Entonces, si ustedes reordenan esto de acá, y se acuerdan de que la entalpía corresponde a la suma de la energía interna más la presión por el volumen específico,
podemos llegar y escribirlo así. Entonces, para un proceso a presión constante, ocupo el Cp, ¿ya? Bueno, y lo demás es análogo. Así que creo que eso es todo. Sí, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo que no esté claro para partir con los ejercicios. Ya. Qué bueno. Entonces, voy a ordenar la pantalla. Un segundo. Al tiro comparto. Al tiro. Que no ando con mi mouse, entonces estoy más lento de lo que... Más lento que de costumbre. Ya. Ahí estoy casi listo. Entonces, me voy acá. Y les comparto la pantalla. Ya, se ven las dos cosas, ¿no es cierto? Tanto el is como el enunciado. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Ya, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer, de hecho los dos ejercicios son súper parecidos, dice lo siguiente. Un ciclo Otto de aire estándar tiene una relación de compresión de 8,5. Al comienzo de la compresión, la presión en 1 es de 100 kilopascales y la temperatura en 1 es de 300 Kelvin. El calor absorbido por unidad de masa es de 1400 kJ sobre kilogramo. Determine A, el trabajo neto en kJ por kilogramo de aire. B, el rendimiento térmico del ciclo. C, la presión media efectiva en kilopascales. D, la temperatura máxima del ciclo. Y la E es graficar la eficiencia del ciclo en función de la relación de compresión para un intervalo entre 1 y 12. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que tenemos. Entonces, datos. Y acá lo que vamos a tener es que tenemos una entrada de calor, un flujo de calor que es de 1400 kJ sobre kilogramo. Luego, también conocemos la presión 1. También conocemos la presión 1, que corresponde a 100 kilopascales. También vamos a tener la temperatura 1, que corresponde a 300 Kelvin. Y también nos dicen la relación de... Bueno, también algo que voy a anotar dentro de los datos va a ser el CV del aire. Y lo vamos a considerar a la temperatura 1. Y también vamos a tener la relación de compresión, que es igual a 8,5. Y esto es adimensional. ¿Ya? Entonces vamos a responder la A primero, que sería el trabajo neto. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer sería decir que la energía interna en el estado 1 va a corresponder a la multiplicación del calor específico a volumen constante por la temperatura. ¿Sí? Luego, también voy a determinar el volumen específico en 1, que va a corresponder a 1 partido por la densidad de el aire a la temperatura 1 y a la presión 1. Bueno, con esto, Oye, ¿y no dime, se puede usar pavo ratón para ver? pavo ratón, Sí. sí, sí, no Ya, habría problema porque conocemos presión, temperatura, sí, sí se puede. Ya, ¿y por qué no ya. lo estoy haciendo? Porque estoy en el IS, simplemente por eso. Ah, ya, es que el profe lo había hecho así también como con pavo ratón. Sí, pero debería dar exactamente Lo lo mismo. mismo. Ya, Sí, porque al gracias. final acá, ya, de nada. Ya, entonces acá, como conocemos este volumen, el volumen en 1, ahora podemos usar la relación de compresión para conocer el volumen en 2, ¿sí?
Entonces, el volumen en 1 partido la relación de compresión me va a dar el volumen específico en 2. ¿Ya? Bueno, y en base a esto, lo que hacemos es plantear la relación isentrópica. ¿Sí? Entonces, la temperatura de 2 va a ser igual a la temperatura de 1 por la relación de compresión elevada a 0,4. ¿Sí? Luego vamos a tener la energía interna en el estado 2, que va a ser CB por la temperatura en 2. ¿Sí? Y luego con esto, acá, lo que voy a hacer es calcular el trabajo por unidad de masa de compresión. ¿Sí? Entonces acá simplemente el trabajo de la compresión va a ser la variación entre U2 y U1. ¿Ya? Bueno, y ahora saltamos. Pablo, Dime. una pregunta, para sacar la energía interna, ¿también se puede ocupar alguna fórmula de Lis? ¿O Sí, se puede se puede hacer usar, CB? pero ahí voy a estar pasando por encima del supuesto de que el calor específico es constante. Y si hago eso, esta ecuación de acá, o sea, para que se cumpla esta ecuación isentrópica, tengo que cumplir con la condición de calor específico constante. Por eso acá en el Power puse esto, que está por acá. Deme un segundo. Pensé que se me perdió el mouse. Acá está. ¿Ven estas relaciones de acá? Que dicen relaciones importantes, son con CB constante. ¿Sí? Ah, ok. ¿Ya? Así es. Sí, para Otto y diésel. Oye, Pablo, pero entonces si ocupáis las funciones igual daría el mismo valor numérico, ¿cierto? ¿O no? No daría el mismo valor numérico, porque los calores específicos, a medida que ustedes van variando las temperaturas, se van modificando. ¿Cachai? Entonces no van a dar lo mismo, porque al ir variando, obviamente, o sea, CB pasa a ser una función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, a medida que lo voy variando, no voy a obtener los mismos valores que considerándolo constante. Además que en rangos amplios de temperatura voy a encontrarme con que mi variación va a ser mucho más grande respecto al CD constante. ¿Sí? Ah, ya entiendo, gracias. No entendí eso. ¿No estamos trabajando con CB constante? Estamos trabajando con CB constante. ¿Aló? Estamos trabajando con CB constante. Con CB y ¿Y por CP qué? constante. No caché entonces por qué dijiste que era función de la temperatura. Ah, no, porque me estaban preguntando de qué pasaba si ocupábamos las funciones de Lis. Entonces yo lo que les decía al compañero era lo siguiente, que si nosotros ocupamos las funciones de Lis, el Lis lo va a calcular con la variación de este valor de calor específico. ¿Cachai? Entonces no va a hacer lo mismo. Como Ya, sí te a caché. nivel numérico. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces todo bien hasta ahora. Lo único que hicimos fue calcular dos estados. Ya. Entonces ya con esto tenemos uno de los elementos que necesitamos para... A ver qué están instalando por el chat. Entonces la prueba nos recomienda hacerlo con el CB constante. Sí, les recomiendo hacerlo con el CB constante. ¿Ya? Que debe ser lo mismo que el profesor les dijo en clase, supongo. Pablo, Porque el profe en la tutoría usó las fórmulas de Lis. Entonces, por eso la pregunta. Ah, ya. Lo que pasa es que hizo el ejercicio dos veces, el mismo ejercicio, una usando las funciones de Lis y el otro usando las funciones de gas, la ecuación de gas ideal. Ya. Ya, perfecto.
Bueno, yo lo voy a hacer así ahora. No sé si quieren que quizás lo puedo hacer de las dos formas al mismo tiempo, pero como ocupando las funciones de list. No sé si... ¿Aló? Oye, una pregunta. Dime. Que al final, o sea, o sea, si no dan los mismos resultados, ¿cuál usamos en la prueba? Yo creo que ahí pasa por tu criterio. O sea, por tu supuesto. Yo voy a suponer que esto se comporta como gas Ah, ya, ideal, que tú lo pones. ACB o CB constante. Sí, es que mire, si se dan cuenta, chiquillos, al final, claro, el procedimiento va a ser muy parecido, ¿cachai? O sea, yo acá estoy ocupando la reacción isentrópica, ¿no es cierto? Que se supone para calor específico constante. La estoy usando... Uy, ¿dónde la dejé? Pensé, hay algo extraño acá. Borré algo, po, ¿o no? Oh, que había puesto la temperatura 2. Disculpen. Pablo, el K del aire no era 1.4, ¿Sí? 0.4. Ujú. Y estoy usando el 0.4, creo. Ah, sí, es que es K es elevado a K a la menos 1. Por eso ocupo el Ah, ya, 0,4. ya, ¿Ya? ya, vale. Entonces, por RC a la 0,4. Ya, ahí debería estar bien. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá yo ocupé esta relación para CB constante. ¿Qué haría yo si lo estuviera haciendo de la otra forma? Simplemente calcularía la entropía en el estado 1 y ocuparía ese valor de la entropía para poder saltar al estado 2. ¿Sí? Entonces, como conozco la relación de compresión, utilizaría el volumen 2, que lo conozco a partir del volumen 1 por medio de la relación de compresión, y ocuparía la entropía y así podría calcular la propiedad termodinámica que necesite, que en este caso vendría siendo temperatura, energía interna, etc. ¿Ya? No sé si les satisface lo que les estoy diciendo, como para seguir con tranquilidad. Sí, sí, llenamos. ¿O Si no? lo podéis repetir, mejor. Ya. Que ustedes me dicen, ya mira, me acaban de decir que el profe lo hizo por un lado, ocupando gas ideal, ¿sí? Y por el otro lo hizo con las funciones de Lis. ¿Sí? Sí, Ya, entonces lo que les digo yo es que se puede hacer de las dos formas y que la única diferencia es que si lo quisiera hacer con las funciones de Lis, o sea, aproximándome más a, entre comillas, un comportamiento real del sistema, este paso, por ejemplo, que hago acá de ocupar esta ecuación para la compresión isentrópica, la tendría que hacer por medio de calcular la entropía en el estado 1, calcular el volumen 2, como lo hice acá, dividiendo el volumen 1 en la relación de compresión, y a partir de eso entregarle a Liz estos dos parámetros de entropía y de volumen para poder calcularme la propiedad termodinámica que busque, que podría ser temperatura, energía interna, presión, etc. ya cacho lo que te referí. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Vale. Ya. Ya, entonces dicho eso, voy a seguir. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a seguir y, como les decía, ya tenemos calculado uno de los parámetros que necesitamos conocer para conocer el trabajo neto, que vendría siendo el trabajo de la compresión. Bueno, luego vamos a calcular el estado 3, ¿sí? Entonces para esto a mí me dan el calor que ingresa, ¿no es cierto? Por unidad de masa. Entonces yo sé que esto tiene que ser equivalente a la energía interna de 3 menos la energía interna de 2, ¿sí? El calor va a ser igual a la variación de las energías internas. Y con esto yo voy a conocer la temperatura 3. Bueno, y además, como el proceso de transferencia de calor es a volumen constante, voy a tener que el volumen de 3 va a ser igual al volumen de 2. Y, bueno, y además,
saltamos al otro estado ya. Y acá del estado 4 vamos a tener lo siguiente, que va a ser igual al volumen de 1. Y también vamos a tener que su temperatura va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la temperatura de 3, multiplicada por la relación de compresión, pero como en este caso es expansión, esto lo tengo que elevar a la menos 0,4. Bueno. Dicho esto, puedo conocer la energía interna en 4, que va a ser CB por la temperatura en 4, y con esto puedo conocer el trabajo por unidad de masa de la expansión. Entonces, esto va a ser simplemente la resta de las energías internas de 3 con 4. ¿Sí? También puedo determinar el flujo de calor que sale, que va a ser la diferencia entre la energía interna de 4 con 1. Bueno, y como me piden el trabajo neto en unidades de kilojoule sobre kilogramo, simplemente ahora tengo que poner el trabajo neto es la resta de el de expansión menos el de compresión. Bueno, entonces vamos a ver si funciona esta cosita. No funcionó. Q out. Q out. Q4 ya. T4. T3. Ah, ya caché. Acá puse esto así. Perdón, ¿quién es ahora? Falta una. Compresión. Ah, y acá le puse una P de más. Ya. Perdónenme. Y ahora sí. Entonces acá, ¿con qué nos encontramos? Con que el trabajo neto son 805,2 kJ por kilogramo de aire. ¿Ya? Entonces, ahora para hacer la B, nos preguntan rendimiento térmico del ciclo. Entonces acá, rendimiento térmico va a ser simplemente el W neto partido por el Qin. Luego vamos a tener la presión media efectiva. Ya. Y la presión media efectiva va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el trabajo neto que hagamos por la diferencia de volúmenes. ¿Sí? Entonces esto va a ser B1 menos B2. Ya, ahora fíjense que como esto está partido por masa, puedo ocupar los volúmenes específicos, porque también están partidos por masa. Bueno. Y por último, vamos a tener la temperatura máxima. ¿Ya? Entonces la temperatura máxima, yo sé que va a ser igual a la temperatura en 3. Bueno. Porque al final es después de la transferencia de calor, obviamente, que es nuestro proceso de combustión. Ya, entonces fíjense en los resultados que obtenemos. Bueno, kilojoule partido en metro cúbico es kilopascal, que serían de 1060. Tenemos que la temperatura máxima son de 2657 Kelvin, que es súper alejado de la realidad, probablemente. Y lo otro que habíamos calculado era el rendimiento, que es de un 0,57, que también es muy alto. ¿Ya? Entonces esto sería ocupando la suposición de gas ideal y también de calores específicos constantes. Entonces ahora me piden graficar
la eficiencia, ya, como tengo escrito acá, bueno, la presión media efectiva lo que nos va a indicar al final es, bueno, el rendimiento de las máquinas reciprocantes, y esta presión es una presión teórica constante que va a producir el mismo trabajo neto que el que desarrolla nuestro ciclo, ¿sí? Es como, yo voy a tener una variación de volúmenes y voy a tener, bueno, lo que voy a hacer es una presión que al final, porque acabo de tener una variación de presión en todo el ciclo, entonces va a ser una presión que va a ser representativa como del total del ciclo, ¿sí? Oye, ¿la presión media es solamente para el ciclo de Otto? También para diésel, ¿Y cómo sería el caso de diésel de la misma forma? de la misma forma, sí. Ya, gracias. Ya, entonces ahora vamos a hacer los gráficos. Gráficos. Entonces para esto, lo que vamos a hacer es que voy a borrar este de acá. Y voy a hacer una tabla paramétrica. Entonces voy a darle RC. Le voy a dar Tmax. Le voy a dar también el trabajo neto. Trabajo neto, rendimiento. Rendimiento, presión media efectiva. Y por último, ahí están todos. Ya. Entonces me dicen que varíe la relación entre 1 y 12. ¿Ya? Entonces acá 1 y 12. ¿Ya? Entonces ahora la corro. Creo que va a tirar un error. Sí. Ya, acá me tiró un error porque si la relación de compresión es 1, esto se me va a hacer 0 y se me va a indeterminar. Entonces lo voy a arreglar acá escribiendo 1,1. Entonces tiramos esto y ahora ploteamos. Y ahora ploteamos. Ahí está. Entonces, trabajo neto, presión media efectiva, delta y la temperatura máxima. ¿Ya? Entonces, fíjense que a medida que nosotros vamos aumentando la relación de compresión, esta es la... Así van a ir cambiando las variables que acabamos de calcular, ¿sí? Es como una raíz, de alguna manera. Una raíz cuadrada. Bueno, tiene que ver con que esté elevado a la 0,4, yo creo. Ya, pero así se va a ir comportando. Entonces al final, mientras mayor es mi relación de compresión, voy a tener una mayor eficiencia, mayores temperaturas, mayor presión media efectiva y también un mayor trabajo neto. ¿Ya? No sé si alguien tiene una consulta con el ejercicio. Estaba súper charcha. Yo no sé qué más se puede preguntar con estos ciclos. ¿Puedes mostrar un poquito las fórmulas? Que lo de la presión media no lo escuché bien. Ya. Te lo muestro acá o en el PPT. ¿Acá no? Ya, la Ahí presión... se la voy a explicar rápido, ¿no? Sí. Ya, sí, como les comentaba antes, esto es un parámetro que define como la eficiencia de las máquinas reciprocantes,
y tiene que ver con que yo estoy calculando una presión promedio de alguna manera, una presión constante, que para esta cierta variación de volumen me va a entregar el trabajo, ¿sí? Porque tienen que pensar que yo cómo defino el trabajo que hace la presión con un cambio de volumen, va a ser la presión por el delta de volumen, a una presión constante, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, si paso eso para allá, me queda trabajo. No. Entonces, al final, se calcula así. La presión media efectiva va a ser dividir el trabajo neto en la variación de los volúmenes, ¿sí? Ahora, esto está en kilojoules sobre kilogramo. Esto está en metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, por eso me queda kilopascal, ¿sí? Es como una presión promedio que me da el trabajo neto, por así decirlo. Si todo este ciclo fuera presión constante, ¿ya? La presión media Ya. efectiva sería esa presión. Ah, ¿Cachai? ya. Porque por eso digo que la presión al final, o sea, imagínate yo tengo un cilindro y un pistón, y voy desde el volumen 1 al volumen 2, ¿cachai? ¿No es cierto? Como en el sistema que estamos estudiando. Entonces yo sé que yo calculé cuál era el trabajo neto que hacía esto. Y ahora la presión media efectiva, lo que nos va a indicar va a ser solamente cuál sería la presión constante para esta variación de volumen que me va a entregar dicho trabajo. Ya, vale, ¿Está gracias. claro? Clarísimo. Ya, bacán. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ese para el certamen. Uf, no saben lo que se les viene, chiquillos. No, es broma. Está súper Gracias por abordable. la motivación. Está súper abordable. Muy abordable. De hecho, desde ya les cuento que van a tener media hora para la parte teórica, media hora para hacer el ejercicio 1 y media hora para el ejercicio 2. ¿Ya? Oye, yo Y- tengo una pregunta Espérense, con respecto a eso. déjame terminar. Perdón, perdón. Que, como les dije en la primera ayudantía, lo importante es que ustedes estudien las cosas hasta el punto de que puedan ser capaces de un poco más de mirar el ciclo e iluminarse, ¿sí? O sea, obviamente uno siempre tiene que planificar su resolución, pero la idea es que ustedes ya sean capaces de, o sea, a lo que voy es que tienen que practicar, practiquen, porque si de hecho, es mejor ahora porque ustedes tienen el IS para hacer las cosas, entonces se les va a hacer mucho más simple, pero cuando uno está en la prueba y te pasan el problema y tú tienes que hacerlo con lápiz y papel, lo que pasa generalmente es que la gente se queda pegada. Y cuando te quedáis pegado en estas pruebas, al menos en el certamen 1 de termodinámica aplicada, probablemente te va a ir mal porque no vayas a ser capaz de llegar a resultados, ¿cachai? Solamente van a quedar como unos balances escritos por ahí. ¿Ya? ¿De qué me dices, Connie? La parte 1 yo sé que se sube aparte y la resolución de ejercicio se sube un ejercicio después de la media hora. Claro, va a ser algo así. ¡Ah! Así que va a ser bien... Pero por eso los ejercicios no van a ser cosas muy extensas, ¿ya? No, por eso les digo que no van a ser cosas muy complicadas, sino que van a ir más a ver si ustedes entendieron los conceptos, ¿ya? Igual que las preguntas teóricas, la idea es que ustedes las preguntas teóricas respondan a la pregunta. Pasa mucho que uno ve cómo responden preguntas, no sé, cómo las responde uno mismo, o los compañeros que uno tiene, que ocupan una montonera de conectores, no, concisos, ¿cachai? No estamos buscando una respuesta de 5 líneas, ¿cachai? Estamos buscando una respuesta de máximo 2, ¿cachai? ¿Ya? Por eso se da Oye, el tiempo que se da. las preguntas teóricas van a ser como las de Termo 1. Claro, sí, algo afín a eso. ¿Qué son Oye, Pablo, cosas? una duda. Dime. Si yo me demoro menos en la parte teórica o me demoro menos en un ejercicio, ¿ese tiempo va a pasar al otro o se cierra después de la media hora? Por el momento tengo entendido que se va a cerrar después de la media hora. ¿Ya? No. Ahora, todas estas cosas, es bueno que lo estemos conversando, porque así yo puedo comunicar esto al profe, ¿cachai? Para poder de alguna manera hacerlo mejor. ¿Ya? Y otra cosa es que el profe habló de que iba a dar como 10 minutos post certamen, porque dijo que en el certamen se anotaban solo las respuestas, como para arreglar algo así como una minuta de desarrollo, como lo que habíamos hecho, que al final del reporte. Claro. Igual 10 minutos yo encuentro que es poco, onda, como para dejar bien ordenado el trabajo, porque igual uno ya no puede cambiar los resultados, así que no es como que uno vaya a arreglar lo que entregó, sino que
lo va a dejar Claro. más ordenado, entonces creo que se podría dar un poco más de tiempo, si es que no Ya. es muy patú. Todas esas cosas yo se las voy a comunicar. Yo igual creo que 10 minutos es poco, ¿cachai? Porque, bueno, a cualquiera se le puede caer en internet, ¿ya? Y el hecho de como de que se te caiga, que te des cuenta que se te cayó y después conectarte a la red del celu, ¿cachai? Ya pasaron 10 minutos, a eso es lo que voy. Oye, chiquillos, creo que, ¿se acuerdan que la otra vez les dije que el reporte se podía sacar por látex? Hay otra forma de sacarlo, que es acá, y esto acá lo pueden cambiar. Y le ponen Microsoft Print to PDF. ¿Ya? Entonces igual sale el reporte, por si acaso. Y es bacán esto porque lo pueden sacar con las ecuaciones con formato. ¿Ya? Así que hay una alternativa si no instalaron un compilador de látex. ¿Ya? Oye, Díganme. Háblenme eh, nomás, si yo soy súper ya. bueno para hablar. Es que yo no A sacar entiendo, la por vuelta. ejemplo, cuando dice el profe que es para poner la respuesta, en el sentido, por ejemplo, si hubiera sido la pregunta 1, tengo que poner solamente trabajo neto es igual a tanto, o tengo que hacer como un balance, un gráfico de balance No, de energía, el trabajo neto es, la presión tanto. media efectiva es, la temperatura máxima es, ¿cachai? Porque de alguna Solamente respuesta. solamente respuesta tiene que ser. Ya, Ahora, si vale. la respuesta, o sea, si la pregunta tiene que ver con que respondáis con concepto y cosas por el estilo, ahí tenéis que responder así, ¿cachai? Pero Claro, si yo te pregunto claro, cuál es el trabajo neto, tú ponías el trabajo neto. Y por eso les decía, sin conector, nada. Pongan su resultado, ¿cachai? No se anden con cosas que les vayan a quitar tiempo. ¿Ya? ya. Y si, por ejemplo, hago los gráficos, las suposiciones, eso irían después en todo el apartado que después nos van a dar para entregar los 10 minutos, en tus ecuaciones. Claro. Ya, Entonces entiendo. tú inicias, por ejemplo, acá yo de haber puesto ya datos, y primero de datos de ir ya, acá. O sea, después de datos, supuestos. Gas ideal, gas ideal, CD constante, reemplazamos la combustión por una TDC, ¿cachai? Y ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, tampoco esto es escribir los supuestos que se vuelva como un problema, ¿cachai? O sea, no se van a quedar pegados ahí, ¿cachai? O sea, ustedes van a estudiar los ciclos y van a saber cuáles son los supuestos para abordarlos todos, ¿ya? Ya, eso respecto del certamen. Miren, no sé si quieren que haga el ejercicio 2 al tiro, que es más interesante, porque el ejercicio 2 que hice es análogo. Ya lo voy a hacer igual, ¿ya? Disculpe. Perdónenme. Cachen que yo vivo en Ñuñoa y estoy en cuarentena todo este tiempo, lo voy a hacer, pero se va a leer. Perdón, me estoy yendo a las pailas. Ya. Al comienzo de la compresión, en un ciclo diésel de aire estándar, las condiciones se fijan en la presión 1 igual a 200 kilopascales y la temperatura 1 a 380 Kelvin. La relación de compresión es de 20 y el calor absorbido por unidad de masa es de 900 kJ por kilogramo. Determine la temperatura máxima en Kelvin, el trabajo neto por unidad de masa de aire en kJ por kilogramo, rendimiento térmico, la presión media efectiva en kilopascales, y vamos a variar también la relación de compresión de 5 a 25 para ver qué ocurre con lo que calculamos en los apartados anteriores. ¿Ya? Ahora voy a intentar ir más rápido, cosa de no quitarles tanto tiempo. Ya, pues lo que les quería contar es que no quería hacerlo porque salí de la cuarentena ayer. Y hoy día, después de 2 meses, estoy en la casa de mi polola y he estado en clases desde las 8 de la mañana hasta que terminamos esto. Entonces por eso ando como hiperventilado. Pero estoy feliz. Ya. Eso sería todo. Ya. Pero estoy leyendo el chat, así no me siento tan solo. Buena. Ya.
Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, tenemos los datos y entonces empezamos con la resolución. Bueno, y acá, arribita, voy a anotar el CD, que al igual que antes, lo vamos a calcular para la temperatura del estado 1, ¿ya? Y también vamos a tener el CP, que lo vamos a calcular para la temperatura 1 también. Ya. Entonces, A, temperatura máxima, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la energía interna de 1, que corresponderá el CD por la temperatura 1. Luego tenemos la temperatura 2, que la vamos a calcular por medio de la relación isentrópica. Entonces esto es a la 0,4, porque es K menos 1, y K es 1,4. ¿Ya? Luego, con esto puedo obtener la energía interna de 2. Ah, y por si acaso, si alguien no leyó el correo, vamos a hacer una ayudantía extra el martes, antes del certamen. Bueno. Oye, Pablo. Dime. El CB y el CP varían con la temperatura. Sí, varían con la temperatura. Pero el K siempre se va a mantener constante. O sea, siempre no va a ser necesariamente, 1,4 porque para es que por eso digo, esta relación que nosotros ocupamos es para calor específico constante, porque si no el K también va a ser una función, ¿cachai? Entonces yo ya no voy a poder usar estas ecuaciones, ¿cachai? Porque yo no sé si el cociente, a medida que van cambiando los calores específicos, se va a mantener, ¿cachai? De hecho, es obvio que va a variar, ¿cachai? Si la vida no es tan bonita. Gracias. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Entonces, bueno, acá hice exactamente lo mismo que antes, porque es el mismo proceso, y acá vamos a calcular el trabajo de compresión por unidad de masa. ¿Sí? Ya, lo estoy haciendo apurado porque bueno, nos queda el otro ejercicio, les prometo que va a ser más provechoso. ¿Ya? Ya, tenemos el trabajo de compresión, luego tenemos que, al igual que antes, la transferencia de calor, y ahora es a CP, es con CP. ¿Por qué? Porque es un proceso a presión constante, ya no es un proceso a volumen constante. ¿Ya? Entonces, calculamos esto que va a ser 3 menos 2. ¿Ya? Bueno, acá podría haber anotado U3 y U2, como lo hice la vez pasada, pero al final es análogo. ¿Ya? Y con esto vamos a calcular ahora la temperatura en 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una expansión isentrópica. Entonces, esto por la relación de compresión elevada a menos 0,4. ¿Ya? Y con esto voy a poder calcular el trabajo de expansión, que va a ser el CB por la temperatura 3 menos la temperatura 4. ¿Ya? Y también voy a calcular el calor que sale. Va a ser igual al CB por la temperatura de 4 menos la temperatura de 1. ¿Sí? Bueno, y acá rápidamente, como la transferencia de calor ocurre o sea, primero lo comprimo y se calienta. Después le transfiero calor, ya, y después expando. Entonces, ¿dónde está la mayor temperatura? En 3. ¿Ya? Entonces vamos a ver si esto funciona. Nuevamente no funciona. B1 y B2. B1 y B2. B1 y B2. Ah, ya no definí B1. Ya, es que en este caso no lo definí porque, aunque lo debía haber definido, sí, la cagué. Entonces, B1
es igual a 1, porque lo vamos a necesitar después para... Después lo vamos a necesitar para calcular la presión media efectiva. Entonces, la densidad del aire en las condiciones de presión en 1 y temperatura en 1. Ya, ahora debería funcionar. Ya, funcionó. Entonces acá tenemos que la temperatura máxima que alcanzamos va a ser 2150 Kelvin. Ya, tenemos el trabajo de expansión, el de compresión, el Q-in, el Q-out, está listo. ¿Ya? Bien simplecito. No sé si el profe le habrá hecho un ejercicio de esto que sea más... Porque me imagino que le habrá pedido variar parámetros y cosas por el estilo, pero no sé qué más se podría hacer. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa pueden visitar los libros buscando más ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora, W neto. Trabajo neto. El W neto sabemos que va a ser igual a el W de la expansión menos el W de compresión. Estaría listo. Sorry que suene tan apurado, siento que lo estoy haciendo súper mal todo. Bueno, y ahora viene el rendimiento térmico. Y este va a ser simplemente el eta térmico, va a corresponder a el trabajo neto partido del calor que entra. Y luego vamos a tener D, que va a ser la presión media efectiva. Presión media efectiva. La presión media efectiva, vamos a poner PME como antes, y va a corresponder a el trabajo neto partido en la variación de volúmenes específicos. Y como dijimos de antes, va a ser la presión, va a ser una presión constante que nos va a entregar para el delta de volúmenes que tenemos, el trabajo neto que nos da el C. Ya, entonces acá llego, calculo, y nos encontramos que la eficiencia es de 0,5, la presión media efectiva son 818,6 kilopascales, el trabajo neto son 450. ¿Ya? Entonces, ahora voy a volver acá y vamos a hacer la parte E, que vendría siendo gráficos. Entonces, para hacer los gráficos, borro esta y se la doy por tabla. Ya. Entonces, RC, temperatura máxima, W neto, rendimiento técnico, ya, y ahí está. Entonces, acá nos piden que variemos de 5 a 25. Entonces le voy a poner 12 filas nuevas y de 5 a 25, lineal. Ya, entonces tiro acá y vamos a ver qué pasó. Tiramos ese, tiramos este, tiramos este y tiramos este. ¿Y con qué nos encontramos? Con que de alguna manera alguien está diciendo algo, parece. Ja, 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 ja. Ya. Y nos encontramos que es algo muy parecido a lo anterior. ¿Sí? De hecho, diría que casi lo mismo. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes ven alguna diferencia? No. Ya, yo tampoco. ¿Ya? No, Nada. Perdón por se ve igual. perdón por hacer esta ayudantía tan charcha. Tan charcha. No te perdono. Ya. Y ahora vamos a abrir uno nuevo porque vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Ya? Esto no. Vamos. No. Ya. Ni siquiera lo vamos a guardar porque estaba muy mal. Ya. El ejercicio que vamos a hacer ahora
va a corresponder a un ciclo de refrigeración. ¿Ya? Ya lo vieron en el curso, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de sistema de refrigeración que vamos a resolver va a ser el que está en la figura. Entonces nos entregan la figura y también nos entregan el diagrama del ciclo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se compone? Vamos a tener, bueno, el evaporador, ¿sí? Donde va a ser donde vamos a extraer calor de nuestro ambiente frío. Y luego, este líquido que va a estar, o sea, este vapor que va a estar saturado, o sea, con calidad 1. Deme un segundo, voy a encender la luz. Ya, está oscura. Ya. Bueno, y este líquido, este vapor saturado, va a entrar a un intercambiador de calor de contacto, que es como lo que estudiamos para Rankine, de calentador de agua abierto. Bueno, esto es análogo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener las mismas presiones en esta cámara. Luego, esto pasa a un compresor, se vuelve a comprimir, llega hasta al estado 4, disipa calor al ambiente en el condensador, y luego luego se vuelve líquido saturado, pasa por una válvula de expansión, ¿sí? Que estas líneas de acá son isentálpicas, o sea que la entalpía de 5 y 6 es la misma. Ahora, ¿cómo se puede ver esto? No sé si les mostró el profe, pero por ejemplo, si yo pongo como una reducción de diámetro en una cañería, lo que voy a hacer es acelerar el flujo, ¿no es cierto? Va a aumentar la velocidad, suponiendo que el sistema no acumula masa, ¿sí? Entonces, fíjense que yo al aumentar la velocidad, las partículas de fluido que estén ahí se van a sentir más sueltas, ¿sí? Y al sentirse más sueltas, va a disminuir su presión, ¿ya? Y eso va a hacer que parte de ella se evapore. ¿Ya? Pablo, ¿podría Dime. agrandar un poco la imagen, por favor? Sí puedo. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno, y después, esta mezcla de líquido saturado con vapor saturado va a entrar a una cámara flash, que ustedes ya saben lo que hace, que es separar líquido saturado con vapor saturado. Y una vez el vapor saturado va a entrar al intercambiador de calor que está a la salida del compresor 1. Y por el otro lado, el líquido saturado va a pasar por acá y se verá una válvula de expansión nuevamente, para después entrar al evaporador, ¿sí? Que nuevamente es isentálpico. ¿Ah? Pablo, ¿qué decía la cámara flash? Para anotar. La cámara flash lo que hace es que acá entra una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. Entonces la cámara flash lo que va a hacer separar los flujos de vapor y separar los flujos de líquido saturado. Entonces por un lado va a salir el vapor y por otro lado va a salir el líquido saturado. Es análogo a lo que hace la trampa de vapor, ¿sí? Ahora Pablo, fíjense... ¿y ahí el vapor sale como vapor saturado o vapor con calidad? No, vapor saturado. Acuérdate que no es que el vapor tenga calidad, sino que mi fluido al estar acá en este estado va a tener una calidad asociada, que se va a asociar a una porción de vapor y una porción de líquido. ¿Sí? Fíjense que acá siempre, también en los otros ejercicios que hemos hecho con esto, siempre la salida del líquido está hacia abajo, porque al final la separación se puede hacer por gravedad. O sea, el líquido cae y el vapor se queda arriba. Entonces, me es fácil separarlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese va a ser el sistema que vamos a analizar. Entonces, ahora vamos a proceder a leer el problema. Ya. Entonces, el problema dice: un sistema de refrigeración por compresión de vapor utiliza la configuración mostrada en la figura, con 2 etapas de compresión y refrigeración entre las etapas. El fluido de trabajo es R134A. En la primera etapa del compresor entra vapor saturado a menos 30 grados Celsius. La cámara flash y el intercambiador de contacto directo operan a 4 bar y la presión del condensador es de 12 bar. En las válvulas
de expansión de alta y baja presión entran corrientes de líquido saturado a 12 y 4 bar, respectivamente. Si cada compresor funciona isentrópicamente y la capacidad de refrigeración del sistema es de 10 toneladas, bueno, y ahora recordar también que una tonelada de refrigeración equivale a 211 kJ por minuto. Entonces a ustedes se les pide determinar la potencia de cada compresor y el coeficiente de operación del sistema. Me falta un papelillo. Ya. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bueno, voy a anotar los datos primero. Entonces vamos a tener el estado 1, que va a estar determinado. ¿Por qué? Porque vamos a tener la temperatura en 1, que va a ser menos 30 grados Celsius, y la calidad en 1. ¿Se batía? También vamos a tener el estado 2, que va a ser la presión en 2, que es el único dato que tenemos, que nos da el enunciado. Bueno, y acá voy a cambiar rápidamente las unidades de bar. Sí. Y esto está en Celsius. Ya. Entonces tenemos el estado, lo que nos dan del estado 2. Luego, en el estado 3, voy a poner esto para que me vayan siguiendo con los estados. ¿Ya? Vamos acá. ¿Sí? Bueno, del estado 3, solo conozco su presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su presión tiene que ser la misma presión del intercambiador de calor de contacto directo. ¿Ya? Entonces, esta va a equivaler a 4 bar también. Bueno, después voy a tener el estado 4, que son... esto acá va a fallar, y esto acá es el estado 4, que viene siendo después del segundo compresor, que va a corresponder a 12 bar. Después viene el estado 5, y la presión de 5 va a corresponder a 12 bar también. ¿Por qué? Porque al final, acuérdense que nosotros suponemos que no hay pérdida no hay caída de presión en el flujo, en los intercambiadores de calor. Entonces es la misma que la de 4. Y me dicen que sale líquido saturado. O sea que lo que entra a las válvulas es saturado. Así que esto tiene que ser con calidad de 0. Después tengo el estado 6, ¿sí? Que voy a conocer su presión, que va a ser la misma presión de la cámara flash y también la cámara de intercambiador de calor de contacto directo. Entonces va a corresponder a 4 bar. Lo otro que voy a tener va a ser, bueno, y acá lo voy a poner como comentario, pero también sabemos que H6 es igual a H5, ¿sí? Porque es un proceso isentálpico. Luego tenemos el estado 7. Entonces la presión de 7 va a ser igual a 4 bar y con una calidad de 0. ¿Por qué? Porque estoy acá. Bueno, entonces estoy antes de entrar a la válvula y me dijeron que era saturado. Después vamos a tener el estado 8, que corresponde a este de acá, que en verdad lo único que vamos a conocer es que la entalpía de 8, lo voy a poner como comentario porque si no después me va a hacer problemas, es la misma que la de 7. Y creo que eso... no, y el estado 9. Estado 9, que va a ser la salida de vapor de la cámara flash. Entonces, esto va a ser la presión de 9, es a 4 bar, ¿sí? Entonces, está bien. Y también tenemos la calidad en 9, que va a corresponder a 1. ¿Sí? Porque yo sé que como es cámara flash, es vapor saturado. Ya. Entonces creo que ahí tenemos todos los datos. No. Además me dan la potencia de refrigeración. ¿Ya? Que en este caso le voy a poner Q.EVA por Evangelion
y son las 10 toneladas por 211 kilojoule, y esto lo tengo que pasar a kilowatt, así que lo voy a dividir por 60. ¿Sí? Y no sé por qué Liz no me pesca cuando se lo pongo arriba, me lo va a pescar como que está abajo, así que por eso le pongo 1 partido en kilowatt. En las válvulas lo único que se mantenía constante era la entalpía, ¿cierto? Sí. Lo único que se mantiene constante es la entalpía. Ya. Entonces, creo que ahí tenemos todos los datos necesarios. ¿Alguna consulta con los datos? ¿Quedó todo claro a partir? Porque ahora me voy a lanzar a lo maldito. ¿Podéis poner el problema como tal un poquito, Ya. por favor? Ya tienes 10 segundos. Ya, sí, ya ahí lo vi. Gracias. Ya. Voy a dejarlo acá porque como voy referenciando los estados. Ya, chiquillos. Acá lo primero que hay que notar es que tenemos división de flujos, ¿ya? Entonces, como tenemos una división, vamos a tener que plantear una fracción, que en este caso va a ser X. Bueno. Entonces, lo que primero voy a hacer, voy a ir calculando estados, ¿ya? Y después después vamos a ir resolviendo lo que nos piden. Ya lo de calcular en los trabajos y cosas así. O las potencias. Ya, entonces partimos. Entonces, resolución. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la presión, entropía y entalpía del refrigerante en el estado 1. Ya. Ya. Entonces acá voy a calcular la presión, porque yo al conocer la presión, voy a conocer la presión en 8. ¿Sí? Entonces voy a tener una propiedad más de 8. Voy a calcular la entropía, porque voy a hacer una compresión isentrópica. Y voy a calcular la entalpía, para así poder conocer cuál es para así poder conocer después el trabajo o la potencia que le tengo que meter al compresor. ¿Ya? Por eso calculo los 3. Entonces, la presión de 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión del R134A. Esto a las temperaturas, a temperatura 1 y a la calidad de 1. ¿Ya? Luego voy a calcular la entropía. Y les quiero mostrar algo que me pasó cuando lo estaba haciendo. Que cuando la calculo utilizando la temperatura, a ver, funcionó. Ya, entonces era la entalpía. Que cuando lo estaba haciendo me tiraba de error, me salía de rango. Entonces me metía a las tablas para ver si salía lo mismo con las tablas. Entalpía de R134A. Y a ver, vamos a tirar ahí a ver si funciona. Qué raro, cuando lo hice me tiró problema. Ya. Algo mal debo haber estado haciendo. Si esta no se equivoca. Ya, entonces calculamos la... Ya. Chao. Ya. Gracias, salud igual. Ya. Entonces, como les decía antes, como no hay pérdidas en el evaporador, como no hay pérdidas en el evaporador,
se nos va a cumplir que la presión en 8 va a ser igual a la presión en 1. ¿Sí? Ya. Dicho eso, yo lo que hice después fue calcular la entalpía en 7. En 7. ¿Para qué? Para ya tener el estado 8 determinado. Entonces la entalpía de 7 va a corresponder a entalpía de qué? De R134A a la presión de 7 y la calidad de 7. Bueno. Y de acá vamos a tener que tenemos determinado el estado 8 también. Ya. Dicho eso, ahora terminé con este lado de acá, entonces voy a avanzar para acá. Entonces vamos a calcular el estado 2. Bueno, entonces nosotros ¿qué sabemos de 2? Es que es una compresión isentrópica. Entonces, como es una compresión isentrópica, acá lo que vamos a tener va a ser lo siguiente, que la entropía de 2 es igual a la entropía de 1, y luego voy a poder calcular directamente la entalpía de 2, que va a ser igual a entalpía de R134A. Voy a tener la presión, que va a ser la presión de 2, y también voy a tener la entropía, que va a ser igual a la entropía de 2. ¿Ya? Entonces, en base a esto, voy a definir el trabajo por unidad de masa que tengo que hacer en el compresor 1. Va a ser H2 menos H1. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Entonces, pasamos por acá. Y ahora, igual que lo dejé, no sé si se acuerdan de la ayudantía de Rankine, que de alguna manera uno llegaba a estos lugares donde se juntaban los flujos y no tenía nada que hacer porque no conozco las fracciones másicas todavía, entonces no... ¿Qué voy a hacer acá? ¿Cachai? Si no sé cuánto de esto entra y cuánto de esto entra, ¿sí? Entonces primero tengo que calcular cuánto es X, ¿vale? Bueno, y obviamente, como siempre, con el dato que tenemos, que conocemos cuánto es esto en kilowatts, después vamos a poder despejar cuánto va a ser el flujo másico que circula por el sistema, ¿ya? Entonces, dicho esto, como no sé o no puedo calcular el estado 3, ¿sí? Y tampoco puedo calcular el estado 4, dado que no conozco 3, voy a tener que saltar, así, acá, ¿sí? Al estado 5. Porque ahí conozco propiedades, entonces puedo seguir haciendo cosas. Bueno, y obviamente voy a seguir el camino y voy a llegar acá y voy a pasar por acá. ¿Vale? Ya. Entonces, dicho eso, vamos a calcular la entalpía de 5. Entalpía de 5. Bueno, y esto para conocer la entalpía de 6. Entonces, la entalpía de 5 va a corresponder a R134A, y de 5 yo conozco su presión, y también conozco su calidad. ¿Vale? Entonces, con eso, puedo definir que la entalpía en 6 es igual a la entalpía en 5. ¿Ya? Entonces, con lo anterior ya tenemos determinado cuál es el estado en 6. ¿Por qué? Porque conozco su presión y conozco su entalpía. Bueno, ahora chiquillos, lo que quiero que se fijen es lo siguiente. La división de flujo va a estar dado porque por un lado sale vapor y por el otro sale líquido saturado. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me podría decir qué es X entonces?
¿Aló? Ya, voy a repetir la pregunta. Ya. Yo conozco ahora el estado 6, está determinado. Y sabemos lo que hace la cámara flash, que me va a dividir el líquido con el vapor. Entonces me pregunta acá, la fracción másica que me ponen acá, la fracción másica X, ¿a qué corresponde? La Sí, cantidad de corresponde al vapor. Pero, ¿cómo la calculo? por la calidad que tenía en 6. Sí, bien, eso era. Ya, entonces determinamos la calidad en 6 y esto nos permitirá, ya, bueno, que nos permitirá conocer la fracción másica X, ¿vale? Entonces, la calidad en 6, que es quality R134A, va a corresponder a una entalpía, a la entalpía que tenemos en 6, y por otro lado va a ser la presión en 6. Bueno. Y luego, la fracción másica X que vamos a definir va a ser igual a X6. ¿Ya? Dicho eso, vamos a calcular la entalpía de nuevo, de 9. La entalpía de 9, entonces esto va a corresponder a H9, que va a ser igual a la entalpía del R134A, evaluada en la calidad de 9 y la presión de 9. ¿Ya? Bueno, y conocida esta entalpía, lo que podemos hacer va a ser poder determinar la entalpía en 3. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la entalpía en 9, conozco cuánto vale X, y también conozco la entalpía en 2 y cuánto vale 1 menos X, ¿sí? Que va a ser la fracción de masa que va a entrar al intercambiador de calor de contacto directo. Entonces, Una pregunta. ¿ya? ¿Cómo X? ¿Ah? ¿Qué es lo que definiste como X? Ya, como X definí la fracción de vapor que sale de la cámara flash, que va a ser igual a la calidad del estado 6, porque yo sé que yo tengo el estado 6, viene este flujo, que tiene una parte que es líquida y una parte que es vapor, entonces la cámara flash me los va a separar. Entonces yo sé que por un lado va a salir vapor, que es 6, y por el otro lado va a salir líquido. Entonces la cantidad de masa que va a corresponder a vapor, o sea, suponiendo que acá tengo un M punto, un M dot, va a ser, bueno, acá se va a separar y lo que va a pasar por acá va a ser la cantidad de vapor, que va a corresponder a la calidad. ¿Sí? Por eso la Ya, fracción másica va a ser la calidad. ya, Bueno, vale, gracias. ya. Entonces, dicho eso, hacemos el balance de energía. Balance de energía en el intercambiador de calor. ¿Ya? Y esto con la finalidad de determinar la entalpía del estado 3. ¿Vale? Entonces lo que entra va a ser la entalpía de 2 multiplicado por 1 menos X más la entalpía de 9, que va a ser multiplicada por X. Bueno, y esto tiene que ser igual a H3. ¿Sí? Entonces con lo anterior ya vamos a poder determinar todos los estados del ciclo. Así que simplemente vamos a aplicar las relaciones entrópicas. Entonces de 3 a 4 vamos a tener lo siguiente. Calculo la entropía de 3
del ER134A, y del estado 3 voy a conocer la entalpía y también su presión. ¿Vale? Y después, acá me va a faltar una P. Ya. Y después, con esto, yo sé que la entropía de 4 es igual a la entropía de 3, y por ende voy a poder conocer la entalpía de 4, porque conozco dos propiedades. Entonces, R134A, esto va a ser el H, disculpen, la entropía de 4 y la presión de 4. Bueno, y al tiro de pasada calculo el autocompresor. A este igual le voy a poner el puntito. Ya. Ya, entonces esto de acá va a ser igual a H4 menos H3. ¿Ya? Entonces ahora, como no conozco el flujo másico, para conocerlo, siempre me tengo que colgar del dato en el que sé algo que no está en función de la masa. Y en este caso, viene siendo la capacidad de refrigeración del sistema, que nos habían dicho que era de 10 toneladas. ¿Ya? Entonces, como conocemos ese calor, ahora simplemente lo utilizamos para calcular. Entonces yo hago el balance de energía en el evaporador. ¿Qué es lo que entra? Entra el líquido refrigerante con una entalpía de 8. Bueno, más el Q del evaporador, que también ingresa, y esto lo voy a dividir por lo siguiente. Por el flujo másico multiplicado por 1 menos X. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la entalpía en 1. Entonces con eso voy a tener determinado el flujo másico. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la potencia necesaria para cada uno de los compresores. Entonces la potencia para el compresor 1 va a ser igual a ¿qué? A el trabajo por unidad de masa del compresor 1 multiplicado por la masa que pasa por ahí. Entonces la masa que va a ser el m punto multiplicado por la fracción. Y por otro lado, el otro compresor va a ser el trabajo por unidad de masa que habíamos calculado antes multiplicado por ahora el m punto entero. ¿Por qué? Porque acá ya se me juntan los flujos. ¿Sí? Y ahí vamos a tener la potencia. Y luego vamos a calcular el COP. ¿Vale? Entonces el COP va a ser simplemente la potencia de refrigeración, que es lo que queremos, dividido en lo que nos cuesta, que va a ser la suma de las potencias de los compresores. Bueno, y dicho esto, empieza el fin de semana. No, no empieza el fin de semana. Me comí algo acá. Entalpía. Ya. Ya ahí estaría. Entonces, bueno, este COP en verdad tiene que ser adimensional. Y no sé por qué no está dando dimensional, pero lo voy a chantar nomás. Este WS2 tiene que ser en kilowatt. Este está bien. Este también está bien. Bueno, la fracción másica era de 0,28. Este, kilowatt. Y esto también, kilowatt sobre 1. ¿Ya?
Ya, no sé si alguien tiene alguna consulta con el ejercicio. No. ¿Quedó claro? Ya, ¿y alguna consulta de la vida? Para terminar, si es que estamos listos. Pablo, yo tengo una duda. ¿Ya? Es que lo que pasa es que no pude estar en la clase de la mañana porque el internet me anda mal, entonces no caché lo que dijo el profe con respecto al certamen. No sé si lo podéis repetir, porfa, cómo va a ser y eso. Ya. Ah, ya, la información que estaba dando el profe ya la había dado. Entonces, no sé si Se alguien lo puede supone que, confirmar. es ¿Qué que dijo? A ver, ¿qué dijo el profe? Quizá el yo... lunes nos dijo más o menos como lo mismo que tú y dijo ya, y el lunes voy a dar más información y voy a resolver consultas. Ya. Ya, bueno, lo que dije yo delante, porque no sé en verdad lo que dijo el profe. Bueno, con el profe hablamos ayer, así que no deberíamos estar tan lejos. Ya, que el certamen van a ser 3 partes. La primera parte es una parte teórica, que van a hacer preguntas, que van a tener media hora para responder. Son, creo que 10 preguntas, algo así. Y como le dije a tus compañeros de antes, las respuestas tienen que ser concisas, 2 líneas máximo, ¿ya? 2, ya 3, ¿cachai? Pero no más que eso. Después se va a hacer un ejercicio que van a tener media hora para hacer, y después otro ejercicio que van a tener media hora para hacer. Así va a ser el certamen. ¿Ya? Y como le comentaba antes a tus compañeros, no va a ser algo muy rebuscado, ¿cachai? O sea, como es media hora, no les van a pasar un ciclo así como, no sé, pues como esos rankings que tienen miles de cosas, ¿cachai? Que tienen, no sé, pues 2, 3 separaciones de flujo, ¿cachai? No sé si dije algo más respecto al certamen, aparte de eso. Ya entiendo. Pero la respuesta la vamos a poder subir o sea, así en hoja escaneado o puede ser por IS. Como ustedes la acomode, puede ser. Se van a aceptar los 2 formatos. Yo les recomiendo que usen el IS. No tiene sentido que se pongan a hacer las cosas. No sé, pues que se pongan a calcular propiedades en el IS y después escribir en papel. ¿Cachai? No. Es pérdida de tiempo. Así que les recomiendo que leen en IS nomás. ¿Pero qué es lo que se entregaría del IS, un copia y pega del programa? No, mira, ustedes se van acá. Para los que no tienen su compilador de LaTeX instalado, se van acá. Entonces acá me dice cuál es mi impresora. ¿Cachai? Esta es la impresora de mi casa. Entonces yo aprieto acá. Y en vez de mandarlo a la impresora, yo lo que voy a hacer es mandarlo a un archivo PDF. ¿Cachai? Entonces yo aprieto acá, aceptar, y le pongo print. Y acá le voy a poner prueba 1. Oye, eso sí, los chiquillos están hablando en el chat y el profe dijo que él no iba a revisar códigos, no iba a revisar nada de eso, iba a revisar resultados, a menos que estuviera como todo el procedimiento escrito a mano, porque eso sí iba a evaluar, como el pensamiento y el procedimiento que uno A hizo. ver. Que no lo voy a revisar. Que al final quería una hoja con lo más importante escrito. Ya, a mí no me dijo el profe eso. No, disculpen. Estoy desinformándolos. O sea, No que voy yo a le revisar. pregunté al profe, Quería pues el una profe hoja con lo dijo, más importante escrito. Pero si entramos como respuesta a lo de IS, no lo voy a revisar. Que debo entregar solo respuestas. Y si tienes dudas, iba a revisar el código. Ya. Bueno, es que sería extraño que si lo hacen con el IS saliera algo muy malo. ¿Cachai? Es que lo que le entendió el profe es que si entregáramos como, es lo que te había preguntado antes, de que la respuesta era solamente el resultado, pero si nosotros entregábamos como el código completo como respuesta, eso no iba a revisar, Ah, ya. ¿cachai? Eso es lo que le entendí yo, no sé si estaré mal yo también. o sea, Pero, también entendí yo parte. Y que yo le pregunté al profe, le dije, Ya. profe, ¿se Espérense, puede hacer como la vamos a hacer corta, chiquillos. Ignoren todo lo que he dicho, ¿ya? Y todas sus dudas respecto al certamen, aclárenlas con el profe,
¿ya? Porque, o sea, a mí, yo en lo personal, porque igual voy a tener que revisar, obviamente. Entonces, claro, o Nos sea, vas a revisar con mucho amor. si a mí me vaya a mandar una prueba escrita en papel, ¿cachai? O sea, como todo lo que hiciste en papel, yo prefiero 1000 veces verlo en el IS, ¿cachai? Al menos yo personalmente, ¿cachai? Pero claro, o sea, lo ideal sería poder ver sus resultados y que estén buenos nomás. Y si están buenos, puros tics nomás y va adelante nomás. ¿Cachai? Que Oye, el profe dijo que lo que más le interesaba era evaluar como el pensamiento que uno tenía para desarrollar los problemas, pues, ¿cachai? Si uno estaba entendiendo bien lo que estaba haciendo, más que llegar y poner el código. Eso le importaba más al profe, ¿cachai? Ya. Es que yo al menos yo no concuerdo ahí con el profe, porque yo en el código igual puedo ver así como tu pensamiento lógico. ¿Cachai? Si al final es como Sí, yo aprender. también pienso lo mismo, pero eso fue lo que entendí por lo menos yo. Ya, y ahí Francisco Chong dice, y si no está bueno, entramos a picar. Ahí vemos si violaron las leyes de la termodinámica o no, y si violaron las leyes de la termodinámica, estamos mal. Ya, entonces yo voy a volver a conversar con el profe porque él quedó de mandarme lo que resta para hacer el certamen, que yo lo estoy haciendo en el aula. Y, y ahí cuando me mande la cuestión, le voy a preguntar bien cómo vamos a revisar y cosas después de que yo les pueda decir lo mismo que les dijo el profe. ¿Cachai? Pero claro, lo voy a conversar con él porque igual creo que tener que, no sé, quizás no sea tan pesado escribir algo a mano, ¿cachai? Como mientras vayas a hacer tu código y decís, ya, lo que voy a hacer es esto, lo escribes en la hoja y después lo haces, ¿cachai? ¿Tenemos que escribir todo lo que vamos haciendo o cómo? Ya miren, yo creo que, o sea, es que lo que les responda igual va a ser así como, no sé, qué brígido tu apellido. Eh, no cacho, no, mira, yo he revisado pruebas de esto antes y todas han sido escritas con papel, entonces, como esta modalidad es especial, ¿cachai? No, ya, sí, eso mismo, el lunes y era. Ahí ustedes le preguntan bien lo que quieren, ¿cachai? Y después me cuentan, ¿ya? Si es que yo ya no lo sé. ¿Ya? Entonces dejaríamos hasta acá la ayudantía. El martes voy a hacer una ayudantía extra. No sé si me quieren proponer o qué ciclo les gustaría abordar. Si hay algún problema que les haya costado los que subimos con el profe, que quieran ver la resolución. eh, para que me den una idea de lo que quieren ver en la ayudantía. Lo que más les cuesta, entre comillas. Si no es Algunos así, yo voy a llegar con cualquier cosa. ¿Ah? algunos parecía a los de la prueba. No hay de eso. Esos son únicos y irrepetibles. Pero con un número distinto a la pastillera. Ah, ya, sí. Ya, ¿no hay ninguna propuesta entonces? Te la hacemos llegar por correo mejor. Ya, pero que no sean miles de correos. Ya, eso chiquillos, Bueno, ya. entonces a estudiar en el martes 11-12 la vamos a hacer, a las 5:20. Ya, estudien harto. Oye, ¿esa la vaya a grabar? Sí, sí, porque es que una compañera suya me Ah, respondió ya vale. por correo diciéndome que... Espérate, que me estoy escuchando a mí mismo en tu... Permiso, te voy a mutear. Ya. Una compañera suya me mandó un correo diciéndome que para los que son de la generación del 2017, todos, o sea, tienen ocupado el martes y me dijo que podía en el 11-12 y en el 9-10, pero me dijo que hacía ayudantía en el 9-10, entonces la dejé para 11-12. Y en todo caso vaya respaldada como toda la ayudantía en YouTube, cosa de que el que no pueda asistir la vea. ¿Ya? Igual tomé el 11-12 porque es el horario que más me acomoda a mí, porque es lo más tarde posible. Que después tengo clase, a las 8, o sea, a las 7. ¿Ya?
Sí, también... Chuta, qué lástima. Pero ahí la voy a subir. Sí, y todo el material que... Ya no sé, quizá ella me mintió. No sé. Ya, pero todo el material que hago de las ayudantías, que son los PPT, los ejercicios, lo subo todo. Subo los códigos, subo el PDF del IS, subo el enunciado, subo el PPT y subo el link con el video. Así que ahí en la carpeta o sea, en la sección de ayudantía, las carpetas van a quedar ahí puestas. ¿Ya? Ya, creo que eso sería todo. ¿Ya? Que tengan un fin de semana, estudien harto. Acuérdense que hay unas vacaciones, entre comillas, que van a servir para ponerse al día, pero pónganle harto en esta semana, pues. Éxito para todos. ¿Ya? Ahí estamos hablando. Y cualquier duda, ejercicio y cosas así me pueden preguntar, me pueden mandar correo. Y eso sí, que no sean preguntas así como, oye, ¿puedes revisar esto porque no funciona? ¿Cachai? Sino que sean las preguntas claras, por favor. ¿Ya? Ya, dime. Ya, gracias, Pablo. Yo recuerdo que hubo una clase en la que el profe mencionó algo como que el certamen podía ser en la hora de clase del viernes o en la hora de ayudantía. No sé ¿Ya? si estoy en lo correcto. A mí no me ha dicho nada. De hecho, él me dijo, dame un segundo, me dijo cuando hablamos, Ah, pero hoy día dijo que iba a ser en la mañana. sí, me dijo que la hora de inicio era a las 10. A las 10, sí. Ya, gracias. Ya. Eso. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ya. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, Pablo, cuídate. Chau. Nos vemos, Pablo. A todo esto voy a subir, Páselo voy a bien. subir voy a subir a YouTube la weá mañana o pasado. ¿Ya? Ya. Para que lo tengan en consideración. Ya. Chau, Ya, chau. bueno. Gracias. Chao.